Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate esta plática con la doctora Denise Peña. Bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a Grandes Remedios. Muchas gracias a los que escucharon esta temporada de Grandes Remedios, el podcast. Yo soy la doctora Denise Peña y volveré el próximo año con temas de medicina interna para la temporada 2. Hoy hice una dinámica muy interesante que fue preguntarles a ustedes qué les interesa, qué dudas querían resolver, y me encantaron las preguntas que enviaron. Creo que se puede aprender muchísimo de las dudas de otras personas. Quizá uno no se atreve a preguntarlo o no lo había pensado, pero vamos a aprender mucho de las preguntas. Gracias a los que enviaron las preguntas y aquí van. Doctora, buenos días. Mi esposo y yo, cuando concebimos a mi hijo, mi marido tenía niveles de azúcar muy altos. Entonces, mi duda es si mi hijo en su momento ya va a heredar más pronto la diabetes, su azúcar, y quisiera saber qué es lo que puede llegar a pasar. Hola, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Si el papá tiene hiperglucemia, o sea, números muy elevados de glucosa, esto puede afectar a la motilidad y la forma del espermatozoide, lo que a veces impacta la fertilidad. Pero si sí se consiguió la concepción, entonces el riesgo es el de tener un papá con diabetes, que eso sería 3 veces más que el de la población general. Y si tengo papá y mamá con diabetes, son 6 veces más la probabilidad de tener diabetes comparado a la población general. Hay estudios que nos dicen que es todavía de mayor peso, de mayor riesgo que la mamá sea la que tiene diabetes, y esto se debe a que tenemos ADN mitocondrial que solo viene de la mamá, y también pues estamos in útero los 9 meses en el ambiente que nos proporciona la mamá. Entonces, esto es lo que se cree, pero los dos, o sea, tanto papá o mamá, pues son de mayor riesgo. Entonces, mi consejo para ustedes sería que tuvieran un excelente plan de alimentación, apostarle mucho al estilo de vida, a que le encuentre el gusto por el deporte y tratar de reducir de esa forma el riesgo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo afecta al paciente con diabetes en su visión a largo plazo si no se lleva un buen control o un tratamiento o un seguimiento a tiempo? Tenemos un episodio que es el episodio 20, donde hablamos con la licenciada Verónica sobre retinopatía diabética, que está muy bueno, se los recomiendo. Pero respondiendo a la pregunta, la diabetes descontrolada tiene un impacto muy significativo en los ojos, en la visión. Lo más común es la retinopatía diabética, que se produce cuando el alto nivel de glucosa, de azúcar en sangre, daña a los vasos sanguíneos de la retina. Y los efectos en la visión pueden ser desde visión borrosa, pérdida de visión central, sangrados en el ojo, hemorragias en el ojo, desprendimiento de retina. Entonces, parte de lo que aprendimos con Verónica es que hay veces que tampoco hay síntomas. O sea, puedo ya empezar con retinopatía diabética y no tener síntomas. Entonces, de ahí la importancia de monitorizar cómo está la retina, de ir al oftalmólogo al menos una vez al año, de revisar esos ojos. Nada más por tener el diagnóstico, uno debe de revisar los ojos, en especial la retina, una vez al año. Doctora, una pregunta. Yo soy una mujer de 34 años, tengo resistencia a la insulina y ovario poliquístico. ¿Es probable que mis hijos adquieran este problema o sean diabéticos? Y otra pregunta, si tengo resistencia a la insulina, ¿cuánto es el tiempo promedio si no tomo medidas de cambios de hábitos para que yo sea diabética? La resistencia a la insulina es una predisposición genética. No se hereda de manera directa como otras enfermedades. Es más bien influenciada por una combinación de genes y ambiente. Podríamos decir que es la pistola cargada, pero no se jala el gatillo hasta que el ambiente no se cuida. Por ejemplo, si no cuido el estilo de vida, eso ya sería jalar el gatillo y que apareciera resistencia a la insulina. Y normalmente, si no me cuido,
y presento resistencia a la insulina, en 10 a 15 años voy a presentar ya diabetes tipo 2. Y de prediabetes, cuando ya se tiene el diagnóstico de prediabetes, es 5 años a que se convierta en diabetes si no hago nada para intervenir y cambiar ese panorama. Doctora Denise, mi pregunta es que si mejoro mi alimentación, como usted ha dicho, de las calorías y la manera de comer y haciendo ejercicio, bueno, comiendo saludable, ¿te puedo dejar el medicamento? Me encantó la pregunta, muchas gracias. Cuando nos diagnostican con prediabetes, o sea que estamos con azúcar entre 100 y 125 en ayuno, ya el 80% de mi páncreas, de las células beta, tienen menor función. O sea, ya estoy en problemas desde prediabetes. Pero puedo cambiar el ambiente, o sea, estilo de vida, alimentación, moverme más, y puedo recuperar esta función. Ya cuando me diagnostican diabetes, arriba de 126 de azúcar en ayuno, ya las células beta incluso están bajas en función y en volumen. Entonces, pues ya no es solo función, sino también volumen la que está impactada, pero aún así todavía se puede ayudar con estilo de vida, con medicamentos. Muy probablemente tengamos que usar medicamentos desde prediabetes, pero eso nos va a ayudar junto con estilo de vida a recuperar función. Entonces, hay estudios que dicen que se puede revertir y quitar el diagnóstico incluso durante los primeros años ya diagnosticados con diabetes. Pero entre más pronto se trate esto, mejor. O sea, si yo me empecé a tratar y a cuidar desde resistencia a la insulina, mucho mejor a que empecé en prediabetes o a que empecé en diabetes, pero siempre hay un beneficio de cambiar estilo de vida. Y sí tengo pacientes que ya tenían diagnósticos de diabetes y que hicieron cambios, o sea, incluso personas con glucosiladas de 8, recién diagnosticados, y hacen todos estos cambios en el estilo de vida, empiezan a caminar mucho más, a agarrar la bici, a hacer pesas, a cambiar su alimentación, dejar el refresco. Y tengo pacientes que únicamente se monitorizan, ya no toman medicamentos y sí se ha logrado. Entonces, siempre se puede hacer algo y siempre se debe de apostar al estilo de vida. Buenos días, doctora Denise. Mando este mensaje para preguntarle a ver qué me recomienda usted de alimentación para mi diabetes, doctora. Quiero saber qué alimentación puedo tener sobre mi diabetes, doctora. Este pilar de la educación, que es la alimentación, es bien importante. Por eso creo que está todo un episodio, que es el episodio número 2, sobre alimentación. Pero así a grandes rasgos, me gustaría siempre que fueran a nutrición, aunque sea una asesoría completa, pero nos ayuda mucho a despejar dudas, aunque sea una asesoría para personalizar. Pero de manera general, controlar los carbohidratos es bien importante. No se aconseja eliminarlos, pero sí elegir los más adecuados. Por ejemplo, optar por verduras, optar por frutas, no tanto por cosas empaquetadas como gansitos o pingüinitos. Y también conocer la porción adecuada. Por ejemplo, si voy a consumir fruta, está perfecto, pero debe de ser la porción adecuada. Entonces no puedo abusar de las frutas ni de cualquier carbohidrato, o sea, no se puede abusar. Y lo otro que ayuda mucho es combinar. Entonces, los carbohidratos muchas veces tienen una gran cantidad de fibra si uno lo elige adecuadamente, como en las verduras, las ensaladas. Pero también si va a escoger, por ejemplo, un carbohidrato como arroz, o como algo de pasta, o como tortillas, o pan, debe de saberlo combinar con algo más, ya sea grasa o proteína, para que ese carbohidrato no se absorba tan rápido y no nos dé un pico de glucosa. Entonces, mucho de lo que podemos hacer es controlar el carbohidrato, conocer cuál es mejor que otro, saberlos combinar y saber sus porciones adecuadas. Definitivamente también debemos de cuidar los líquidos, que eso es algo que muchas veces se nos olvida. Entonces, tratar de no inclinarnos por los refrescos, es mucho mejor el agua, a lo mejor alguna bebida con edulcorante, aunque siempre voy a preferir agua mineral, algún té, alguna limonada. Y en cuanto al alcohol, también eso es un carbohidrato, entonces, y también tiene pues alcohol, que es dañino para el hígado. Entonces, máximo 2 cervezas diarias en el caso de los hombres
y máximo una en el caso de las mujeres. Y recuerden, no son acumulativas. Entonces, esto de manera general, pero lo vi más detalladamente en el episodio 2. Buen día, doctora. ¿Se puede ser prediabético y aún tener resistencia a la insulina? Ya que tengo entendido que una es consecuencia de la otra y actualmente solamente tomo medicamento para la prediabetes, pero no para la resistencia a la insulina. ¿Habría que agregar algún medicamento extra? La resistencia a la insulina es una condición en donde las células de tu cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Y uno de los trabajos de la insulina es meter la glucosa a los órganos, no que se quede circulando en la sangre. Como resultado, si no funciona mi insulina adecuadamente, el azúcar en sangre no se absorbe en las células y entonces empieza a circular en sangre en niveles más elevados de lo normal. Sí tienes razón en que una consecuencia de la resistencia a la insulina es no controlar tu glucosa y continúa a prediabetes y luego a diabetes. Sí es un continuo, pero la resistencia a la insulina no se quita a lo largo de este camino, se va agregando más problemas. En total se habla de 8 problemas cuando ya llega el diagnóstico de diabetes tipo 2. Te los resumo, se llama el octeto ominoso a estos 8 problemas y son resistencia a la insulina. 2. Aumento de producción de azúcar por parte del hígado. 3. Aumento de secreción del glucagón. 4. Disfunción o mal funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales que nos da más hambre. El que sigue sería disminución de la secreción de insulina. Cuando ya se cansó el páncreas de producir tanta insulina, empieza a disminuir la secreción de insulina. También tenemos el problema de la disminución de las incretinas, que son unas hormonas que hace el intestino en respuesta a la comida que ingerimos y estas nos ayudan al buen funcionamiento de la insulina. Entonces también hay una disminución de estas hormonas. Por otro lado, también tenemos toxicidad por ácidos grasos libres y por último se ha descubierto también que las personas con diabetes tipo 2 reabsorben mucho más azúcar por parte del riñón de lo normal. Entonces normalmente tenemos un umbral que es 180 miligramos por decilitro, o sea que si andamos en 180, eso es como lo que reabsorbemos a nivel renal de azúcar, pero si uno tiene diabetes, incluso puede reabsorber hasta 240 de glucosa, de azúcar, por parte de los riñones. Entonces este es otro problema. Entonces todos estos 8 problemas van haciendo que tengamos mucha glucosa, mucho azúcar en sangre. Entonces ya para cuando tenemos diabetes tipo 2, pues tenemos estos 8 mecanismos que no nos están ayudando. Entonces, depende qué estés tomando como tratamiento, pero algunos medicamentos tienen como objetivo resolver 2 o 3 problemas de los que mencioné. Entonces, no dejes de monitorizarte, mucho dependerá de tu evolución y ya dependiendo también de lo que hagan en estilo de vida, se decide si se agrega otro medicamento. Muchas veces sí se necesita una triple terapia si no están evolucionando de manera correcta. Pero bueno, muchas gracias por tu pregunta. Estuvo más compleja, pero muy bonita. Muchas gracias. Listo, con esto terminamos las preguntas de hoy, el episodio y la temporada. Muchas gracias por escuchar y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio para seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.